Bienvenidos. En este video, haremos un viaje a las primeras películas del cine de terror, que no solo cautivaron al público mexicano, sino que también dejaron huella a nivel internacional. Comencemos. El vampiro es un largometraje de terror de 1957, dirigido por Fernando Méndez. El reparto principal incluye a Germán Robles como el Conde Duval, Abel Salazar como el Dr. Enrique y Ariadna Welter como Marta, junto con Carmen Montejo, José Luis Jiménez, Mercedes Soler y Alicia Montoya. La trama comienza cuando Marta, criada de niña en la hacienda de los Sicomoros, emprende el regreso a esa casa en lo alto de la Sierra Negra para visitar a su tía moribunda. En el mismo tren viaja Enrique, un agente viajero que pronto se cruza en su destino. Al llegar a la estación, la muchacha descubre que nadie ha ido por ella y que los pobladores rehúsan llevarla al anochecer. Ante la urgencia, acepta abordar una carreta desvencijada que ha acudido a recoger una misteriosa caja proveniente de Hungría. Enrique decide acompañarla. Cuando por fin llega a la hacienda, Marta se entera de que su tía ha muerto y decide quedarse, ignorando que sobre la región abundan criaturas de la noche que merodean los caminos y los corredores de los sicomoros. La interpretación de Germán Robles es decisiva, su porte aristocrático, acento marcado y colmillos visibles. Diversos críticos señalan que El vampiro anticipa el énfasis en colmillos prominentes que un año después popularizaría Hammer con Drácula en 1958 de Terence Fisher con Christopher Lee. Debido al éxito, la buena acogida propició la secuela, El ataúd del vampiro, en 1958, con Germán Robles repitiendo el papel y donde reunió nuevamente a Abel Salazar, Ariadne Welter, Guillermo Orea, Alicia Montoya y Carlos Ancira. La historia retoma los hechos posteriores a la primera película. Tras la aparente muerte del conde Labud, unos saqueadores profanan su tumba y trasladan su ataúd a un hospital donde el ambicioso doctor Mendoza pretende estudiar sus células. Durante el robo de un medallón, el rufián Barraza retira la estaca al conde, devolviéndolo a la vida. De nuevo obsesionado con Marta, Labud se esconde en un museo y controlando a sus víctimas como sirvientes zombis, mientras Enrique intenta detenerlo. En esta secuela, Méndez traslada el terror gótico del entorno rural de los sicomoros a espacios urbanos, dotando al relato de un aire más moderno y clínico, sin abandonar la neblina, los claroscuros y la atmósfera sombría que caracterizaron la original. El ataúd del vampiro fue menos célebre que su predecesora, pero es una obra esencial dentro del ciclo de terror de los años 50 y 60 por su mezcla de gótico, ciencia y modernidad. Hoy se le reconoce como una joya del cine fantástico nacional. La momia azteca es una película de terror y fantasía estrenada en 1957, dirigida por Rafael Portillo, y contó con las actuaciones de Ramón Gay, como el Dr. Eduardo Almada, Rosita Arenas, como Flor Sepúlveda, Luis Aceves Castañeda como el villano Dr. Krupp, Crox Alvarado como el periodista Pinacate y Ángel Di Stéfani como Popoca, la temible momia azteca. La historia comienza siglos atrás, cuando el guerrero Popoca es condenado a custodiar eternamente la tumba de su amada Xochitl, una joven sacerdotisa que murió en honor a los dioses por haber amado a un guerrero en secreto. Su cuerpo, junto con un tesoro sagrado, queda sellado en una cámara oculta. En el presente, el científico Eduardo Almada realiza experimentos de regresión hipnótica con su prometida Flor y descubre que ella es la reencarnación de aquella sacerdotisa. A través de sus recuerdos, ambos logran ubicar el antiguo templo donde yace la momia y el tesoro azteca. La cinta mezcla la mitología prehispánica con los elementos clásicos del terror gótico, adaptando la figura europea de la momia al contexto mexicano y otorgándole una identidad propia. Su ambientación, el uso de laboratorios, templos antiguos y regresiones científicas la sitúan entre el terror y la ciencia ficción, un rasgo que la volvió única dentro del cine nacional. La momia azteca marcó el inicio de una trilogía que continuó
con La maldición de la momia azteca y La momia azteca contra el robot humano, filmadas casi al mismo tiempo para aprovechar los decorados y el elenco. La popularidad de Popoca lo convirtió en uno de los monstruos más emblemáticos del cine mexicano, al nivel de Los vampiros de Germán Robles. El hombre y el monstruo es un clásico del terror mexicano dirigido por Rafael Valedón y producido por Abel Salazar, estrenado en México en 1959, con Enrique Rambal, Marta Roth, Abel Salazar y Ofelia Guilmain al frente del reparto. La historia sigue a Samuel Magno, un pianista frustrado que, desesperado por el éxito, vende su alma para convertirse en un virtuoso. Sin embargo, hay un alto precio que tiene que pagar. Cada vez que interpreta el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, se transforma en una criatura peligrosa, desatando una espiral de terror que confronta el arte con la monstruosidad interior y arrastra a quienes lo rodean. Compuesta en escena sobria y eficaz, Valedón alterna melodrama y terror, convirtiendo el piano y el escenario en dispositivos de tensión. Con el tiempo, la película se volvió título de culto dentro del ciclo de terror mexicano de los años 50 y 60 por su imagen inolvidable. La Casa del Terror es una película de 1960 dirigida por Gilberto Martínez Solares. Protagonizan Germán Valdés Tintán como Casimiro y Yolanda Varela como Paquita, junto con Lon Chaney Jr. haciendo el papel de la momia y el hombre lobo, y Yerje Beirute como el profesor Sebastián. La trama gira en torno al vigilante nocturno Casimiro, quien trabaja en un museo de cera convertido en una casa del terror por los experimentos del profesor Sebastián. Mientras Casimiro duerme en el museo, el profesor y sus asistentes realizan experimentos para sus investigaciones, usando cuerpos cubiertos de cera para ocultar sus fechorías. Cuando traen el cuerpo momificado de un hombre en un sarcófago egipcio para reanimarlo, descubren que bajo la luz de la luna, el cuerpo revive como hombre lobo, desencadenando un caos. La película funciona como parodia, combinando elementos del terror clásico, momias, licántropos, experimentos prohibidos, con la comedia del estilo de Tintán. En su exhibición internacional, parte del material fue reutilizado por productores estadounidenses para crear versiones híbridas como Face of the Screaming Werewolf. El mundo de los vampiros es una película de terror gótico, estrenada en 1961, dirigida por Alfonso Corona Blake y producida por Abel Salazar bajo el sello de Cinematográfica APSA, compañía que impulsó varias de las joyas del cine de horror nacional. El reparto lo encabezaron Guillermo Murray, Erna Marta Baumann, Carlos Agostí, Silvia Fournier y Carmen Stein, además de varios actores secundarios del cine de horror mexicano de la época. La historia se desarrolla en una vieja mansión europea, donde el conde Subotai, interpretado por Carlos Agostí, descendiente de una larga estirpe de vampiros, se dedica a revivir a sus antepasados para reconstruir su reinado. El conde, dotado de una personalidad refinada, utiliza un gigantesco órgano cuyas teclas están conectadas a las tumbas de sus ancestros. Al tocarlo, las vibraciones despiertan a los vampiros que duermen en sus ataúdes. Su objetivo es vengarse de la familia Houston, que siglos atrás terminó con su linaje. A la mansión llega el joven Rudolph Houston, heredero de esa familia, acompañado de su prometida Luisa. Ignoran que han sido atraídos por el conde para cumplir una antigua profecía. Rudolph es el último descendiente de los enemigos de Subotai. Entre pasadizos, criptas y cementerios iluminados por la niebla, el protagonista descubre que la mujer que ama podría ser el medio para perpetuar los objetivos del conde. La película combina el terror clásico con elementos poéticos y simbólicos. El diseño escenográfico de Gerso aporta profundidad a las sombras y elegancia a los decorados, su estética barroca, sus efectos prácticos ingeniosos y el uso del órgano como símbolo de poder. Un detalle que la ha convertido en una cinta de culto. El Varón del Terror, también conocida internacionalmente como The Brainiac, estrenada en 1962, dirigida por Chano Urueta y producida por Abel Salazar, quien además protagoniza la cinta junto a Ariadne Welter,
Rubén Rojo, David Silva, René Cardona y Germán Robles. La historia comienza en el siglo XVII, cuando el noble barón Vitellius de Stara es condenado por la Inquisición y jura regresar 300 años después para vengarse de los descendientes de sus verdugos. Cumpliendo su promesa, el barón regresa en 1961, convertido en una criatura malvada que se transforma bajo la luna llena para absorber el cerebro de sus víctimas con una extraña succión. Poco a poco, va cumpliendo su promesa de terminar con los descendientes de quienes lo condenaron, hasta que un grupo de científicos y policías intenta detenerlo. La película combina terror gótico, ciencia ficción y humor negro. Se convirtió en un ícono del cine de terror mexicano por su diseño artesanal y su extraña mezcla entre lo sobrenatural y lo científico. El espejo de la bruja fue estrenada en 1962, dirigida por Chano Urueta y producida por Abel Salazar. El reparto lo encabezaron Rosita Arenas, Armando Calvo, Isabela Corona y Dina de Marco. La historia se centra en una vieja mansión donde una bruja utiliza un espejo mágico para observar las fechorías del doctor Eduardo Ramos, un científico dominado por la ambición. Tras eliminar a su esposa Elena para casarse con otra mujer, el doctor es acechado por la bruja y su sobrina Cristina, quienes buscan hacer justicia. A través del espejo encantado, la hechicera observa cómo el espíritu de Elena regresa desde el más allá para atormentar a su esposo. La cinta combina terror gótico, fantasía y melodrama, con una atmósfera oscura y elegante que recuerda al cine de horror europeo de la misma época. La fotografía en blanco y negro crea un ambiente lleno de sombras, reflejos y neblina, donde el espejo se convierte en símbolo del destino y la justicia sobrenatural. El espejo de la bruja fue reconocida por su refinada dirección artística, sus actuaciones intensas y su tono poético, consolidándose como una de las obras más representativas del ciclo de terror mexicano de los años 60. Santo contra los zombies es una película de acción y horror estrenada en 1961, bajo la dirección de Benito Alazraqui, donde el Santo actúa como protagonista central junto a Lorena Velázquez, Armando Silvestre, Jaime Fernández, Dagoberto Rodríguez e Irma Serrano. La trama se desarrolla cuando los zombies siembran el caos en la ciudad, y las autoridades, incapaces de controlarla, recurren al héroe enmascarado, el Santo, quien debe detener al malvado plan de los científicos villanos que han desarrollado controles para reanimar cadáveres. Esta película es fundamental dentro de la filmografía de El Santo, porque combina el mundo de la lucha libre con elementos del terror pulp, efectos de zombies, ciencia sobrenatural y acción heroica. Se le considera una de las primeras en redefinir al luchador como héroe contra fuerzas sobrenaturales, fórmula que luego se volvería frecuente en el cine fantástico mexicano. Santo contra las mujeres vampiro es una de las películas más emblemáticas del cine fantástico mexicano y una de las aventuras más recordadas del enmascarado de plata, junto a Lorena Velázquez, María Duval, Ofelia Montesco y Jaime Fernández, entre muchos. Estrenada en 1962, el argumento inicia cuando una antigua profecía anuncia el regreso de un clan de mujeres vampiro que habitan en una caverna subterránea y que esperan el despertar de su reina, Sorina, quien junto a Ofelia Montesco encabeza el grupo de seductoras criaturas de la noche. Su propósito es dominar el mundo de los humanos. Sin embargo, el destino pone en su camino al legendario Santo, quien es llamado para enfrentar a las vampiras en una serie de combates que mezclan lucha libre y persecuciones llenas de tensión. El Santo contra las mujeres vampiro fue un éxito rotundo tanto en México como en el extranjero, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde se distribuyó con el título Santo vs. The Vampire Women, y despertó gran curiosidad por su mezcla de terror y exotismo latino. La crítica internacional la considera una de las mejores películas del Santo y una pieza clave del cine de los años 60. Santo en el Museo de Cera es una película mexicana de terror y acción estrenada en 1963,
dirigida por Alfonso Corona Blake, con Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, Claudio Brook, Rubén Rojo, Norma Mora y Antonio Raxel en los papeles principales. Es considerada una de las películas de terror mejor logradas de la filmografía del Enmascarado de Plata, pues combina la intriga policíaca, el terror gótico y la ciencia con un tono más serio que en sus aventuras anteriores. La historia comienza cuando una serie de desapariciones inexplicables en la ciudad conducen a las autoridades hasta un misterioso museo de cera, propiedad del Dr. Carroll, un escultor de fama mundial. Sin embargo, detrás de las figuras expuestas se oculta un secreto. El santo es llamado por la policía para investigar y detener al científico. La película destaca por su atmósfera sombría, tensión constante, mientras el personaje de El Santo asume un tono más heroico y detectivesco, enfrentándose no solo a villanos humanos, sino también a los creados por la ciencia. Santo en el Museo de Cera fue un gran éxito en México y en el extranjero, siendo una de las cintas más exportadas del ciclo de lucha y misterio. La Maldición de la Llorona es una de las películas más emblemáticas del terror mexicano clásico, estrenada en 1963 y dirigida por Rafael Valedón. La cinta cuenta con un reparto encabezado por Rosita Arenas, Abel Salazar, Rita Macedo, Carlos López Moctezuma, Alicia del Lago y Enrique Lucero. La trama comienza cuando Amelia y su esposo Jaime se mudan a una vieja hacienda que pertenece a la familia de ella. Poco después, comienzan a ocurrir fenómenos inexplicables. Ruidos en los pasillos, espejos que reflejan rostros ajenos y el lamento de una mujer que parece surgir desde los muros. La maldición se activa cuando Amelia hereda un antiguo relicario que perteneció a su abuela, iniciando una cadena de apariciones y hechos inexplicables. La película destaca por su elegante dirección y su atmósfera inquietante con neblina, iluminación expresiva y una poderosa ambientación en mansiones y cementerios. La película fue bien recibida tanto en México como en el extranjero, siendo exhibida en Estados Unidos bajo el título The Curse of the Crying Woman, donde ganó fama entre los amantes del terror gótico. Hoy es considerada una obra maestra del cine de horror mexicano de los años 60 y una de las mejores adaptaciones del mito popular de La Llorona. El Libro de Piedra es una de las películas más emblemáticas del cine de terror psicológico mexicano, escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada y estrenada en 1969. Producida por Alfredo Ripstein Jr., contó con las actuaciones de Marga López, Joaquín Cordero, Lucy Bug, Norma Lazareno, Aldo Monti y Jorge Lavat. La historia se desarrolla en una gran mansión de campo a donde llega la institutriz Julia para hacerse cargo de la educación de Silvia, una niña solitaria y misteriosa que asegura tener como mejor amigo a un niño llamado Hugo, quien, según ella, vive en el jardín y está siempre con ella. Al principio, Julia y los padres de la niña creen que Hugo es solo un amigo imaginario, pero pronto descubren que junto al lago del jardín existe una estatua de piedra con forma de niño, frente a la cual Silvia pasa horas conversando y leyendo un extraño libro antiguo. Poco a poco, comienzan a ocurrir sucesos inexplicables. El final, considerado uno de los más impactantes del cine mexicano, deja al espectador con una mezcla de melancolía y horror. El Libro de Piedra fue un éxito de crítica y público, y con el tiempo se consolidó como una obra maestra del terror mexicano, junto con Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche. En 2009 se realizó un remake dirigido por Julio César Estrada, pero el original de Taboada sigue siendo insuperable por su sutileza, poesía visual y atmósfera perturbadora. Más negro que la noche es una de las obras maestras del cine de terror mexicano y parte de la famosa trilogía de horror dirigida por Carlos Enrique Taboada, estrenada en 1975. El elenco principal está encabezado por Susana Dos Amantes, Lucía Méndez, Elena Rojo y Claudia Islas, 4 de las actrices más populares de la época, lo que hizo que la película combinara el atractivo comercial con una historia profundamente inquietante.
La trama comienza cuando Ofelia hereda una vieja mansión que perteneció a su tía Susana, una mujer excéntrica, amante de los gatos. La única condición para conservar la herencia es cuidar al gato negro de la difunta, llamado Becker. Ofelia se muda a la casa junto a 3 amigas, Aurora, Marta y Pilar. Al poco tiempo, el gato desaparece misteriosamente y las jóvenes comienzan a experimentar ruidos en la noche, luces que se encienden solas y la sensación de una presencia invisible que las acompaña. El ambiente se vuelve cada vez más opresivo, hasta que una a una, las muchachas enfrentan un destino trágico. Se sugiere que la tía Susana ha regresado desde el más allá para vengarse de quienes no cumplieron su última voluntad. El terror no proviene de efectos especiales, sino de la tensión psicológica, el uso magistral de la oscuridad, los sonidos y los silencios. Taboada, fiel a su estilo, evita mostrar al fantasma directamente y se enfoca en los rostros, las reacciones y el miedo de las protagonistas. La casa, con sus pasillos, cuadros, espejos y escaleras, se convierte en un personaje más. Más negro que la noche, fue un gran éxito en su estreno, reconocida por su elegancia, sutileza y atmósfera. En 2014, se realizó un remake en 3D dirigido por Henry Bedwell, aunque sin alcanzar el impacto emocional ni el refinamiento del original. Gracias por llegar hasta el final. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría una segunda parte. ¡Hasta pronto!